Bien, pues bienvenidos a este ejercicio eh, espiritual eh, donde estaremos viendo eh, un perfil acerca de nuestros cuatro candidatos aquí en México. Y hoy toca el turno a la señora Margarita Zavala, para quien le manifiesto mi respeto y mi admiración y le considero una mexicana sobresaliente, una mexicana notable. Y el deseo de mi corazón es de que si el pueblo de México le elige a usted como la persona idónea para que en este tiempo pueda gobernar a nuestra nación, el deseo de mi corazón es que Dios le dé mucha sabiduría y pueda hacerlo y los mexicanos estemos muy contentos con ser gobernados por usted. Y bueno, pues en este ejercicio espiritual quiero recordarles que eh, Dios formó una nación, Israel, y esa nación eh, fue gobernada de acuerdo a un diseño de Dios, eh, y llegó un momento en que la nación misma, al coquetear con otras naciones, eh, pidió que Dios le cambiara esa forma de gobierno. ¿Qué forma de gobierno tenían? Una forma de gobierno teocrática. ¿Y qué pasó después? Bueno, eh, el pueblo de Israel quiso ser semejante a otras naciones y le pidió a Dios que les pusiera un rey como tenían las demás naciones. Cuando el pueblo de Dios pidió esto, pues Dios les dijo que eso no estaba bien y que no les iba a ir muy bien. Y bueno, y ahí dice en su palabra, dice Dios les dice, miren, y ese rey les va a hacer esto, y les va a hacer esto, y esto otro, y esto otro, y esto otro, y esto otro. Y bueno, pues todo lo que Dios les dijo, pues así ha sucedido. Y así han sido los gobernantes en general en todo el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que eh, la mejor forma de gobierno debiera ser la teocrática. Pero bueno, las naciones del mundo han escogido una forma de gobierno, unos con una monarquía, y, en fin, diferentes formas, pero la que más está siendo aceptada pues es la democracia. En algún momento hablaré sobre eso, pero bueno, nuestro país México pues tiene la democracia y como un país demócrata pues hemos de elegir a nuestros gobernantes ya en los próximos meses. Y bueno, también en la palabra del Señor podemos encontrar que Dios nos da muchas enseñanzas, muchos consejos, y a los reyes, a los gobernantes de las naciones, les dice cómo debéis gobernar. Eh, Ahora, no hay que olvidar que pues, Dios es el que pone reyes. Y también que es muy importante que estos entendieran que Dios va a pedirles cuentas de lo que hagan en el ejercicio de la autoridad que Dios les da. El que da la autoridad es Dios. Pero esa autoridad la Biblia dice que es para edificación, es para que hagan un buen ejercicio de la aplicación de la justicia porque representan al Señor. Y bueno, entrando en materia con este perfil espiritual que yo quiero eh, comentar, decirles que el sí o el no que se den en algunos aspectos que he de poner a consideración no es totalitario, no es absoluto, es, nada más es una tendencia que se perfila. Y bueno, como expliqué en el primer video, pues en la Biblia encontramos algunos parámetros para medir el carácter humano, la conducta humana, y bueno, hablaré también de eso en otro momento. La, la candidata, aquí una primera cuestión es que si cree en Dios. Y bueno, por lo que hemos podido ver en su vida pública y demás, podemos afirmar que sí, ella cree en Dios y bueno, pues eso es lo que primero quiero dejar sentado de su perfil político.
de su perfil espiritual. Y bueno, ahora teme a Dios, ese sería otro enfoque. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es temer a Dios. Pero bueno, tampoco voy a explicar exactamente cada uno de los puntos, pero en términos generales podemos decir que sí podemos apreciar que teme a Dios. Ese es un punto importante. Es una persona de fe, es otro de los puntos a considerar, y podemos también decir que sí se aprecia que sea una persona de fe. Ahora, podemos ver en su vida personal valores cristianos. También podemos afirmar que sí. Serían diversos valores cristianos, pero tampoco vamos a estarlos enumerando uno por uno y demás. En términos generales, podemos decir que sí. Ahora, ¿le gusta servir? También, la respuesta es sí. ¿Habla con la verdad? O sea, ¿miente a los mexicanos? ¿O podemos decir que en sus palabras y en sus acciones podemos encontrar que hay verdad? Bueno, en lo que hemos podido discernir espiritualmente podemos decir que sí. Hay verdad en sus palabras. ¿Tiene una doble moral? ¿Qué vamos a entender ahí como por doble moral? Bueno, pues es el decir una cosa y vivir otra a espaldas de los demás, ¿verdad? Es mostrar una cara, una presencia de bondad, de nobleza, y en lo privado hacer otras acciones que contrastan con esa nobleza. No es así. En este caso, podemos decir que sí podemos discernir que no hay una doble moral en su persona. Ahora, ¿se enoja fácilmente? ¿Cómo está en ese control de esta emoción del enojo? Porque la Escritura dice que el que se enoja fácilmente hará locuras. Y bueno, yo no quisiera una presidenta que se enojara fácilmente, hiciera locuras o tomara decisiones de una manera abrupta, ¿verdad? O basada en el enojo. Bueno, estoy preparando un estudio específico sobre el enojo. Muy bien. Ahora, la candidata, vamos a decir, es apegada a la justicia. Podemos apreciar que viva y que tenga un interés real por vivir bajo los cánones de la justicia. Y bueno, en mi apreciación personal, espiritual sobre lo que he podido observar durante la vida pública de la candidata, puedo decir que sí, podemos considerarla una persona que practica, que vive la justicia. Muy bien. ¿Ama la riqueza? No podemos decir que ame la riqueza. Entonces, la respuesta en cuanto a esto de que si ama la riqueza, la respuesta es no. No. Ahora repito, el no quiere decir que sea un no total, absoluto, de un porcentaje altísimo. No, simplemente que en términos generales podemos apreciar que la riqueza no es su debilidad. Muy bien. ¿Cómo está el gobierno en su casa? Palomita. O sea, podemos decir que ese gobierno en su casa, ¿verdad? Con el rol que le toca hacer de esposa al lado, en este caso, del expresidente Felipe Calderón, podemos decir que es bastante positivo. O sea, ¿cómo está el gobierno en su casa? La respuesta es bien, ¿verdad? Eso puede también dar tranquilidad a muchos de nosotros. Ahora, ¿ama el poder? Es una persona que quiere ser presidenta de México porque ama el poder para hacer un ejercicio así de autoritario o indebido del poder. Mi apreciación, repito, es personal, ¿verdad? Pero yo puedo afirmar que espiritualmente no discierno que ella tenga un amor, una búsqueda del poder por el poder en sí mismo. Entonces,
la respuesta de que si ama el poder, va tras el poder, por el poder en sí, la respuesta es no, no. Ahora, es una persona que respete su palabra. Esto es importante también para todos los mexicanos. Respeta su palabra, porque si a veces tenemos un jefe, un amigo que no respetan su palabra, no son confiables, nos dicen hoy una cosa y bueno, tenemos aquí en el país vecino, ¿verdad? Se está viviendo algo así. Se dice una cosa y luego se hace otra cosa y eso es muy inestable, eso no da tranquilidad. La respuesta es, a ver, respeta su palabra y podemos afirmar que sí. Muy bien. Ahora, aquí quiero hablar sobre la humildad y la soberbia. La pregunta sería que si es humilde o bien que si tiene soberbia, por contraste. Bien, aquí yo puedo decir que percibo como una lucha, vamos a decirlo así, entre el bien y el mal, entre la humildad y la soberbia. ¿Qué quiero decir? Que en muchas cosas, en muchas acciones, se aprecia humildad en su corazón. En su persona, se aprecia en bastantes cosas que se le han podido ver en cómo se conduce, ¿verdad? Eh, Al menos básicamente en su vida pública, pero bueno, también se traslucen algunas cosas de su vida personal y bueno, sí hay humildad en su corazón. Y sin embargo, en cuanto a si hay soberbia, coquetea un poco en sus acciones con la soberbia. Entonces, en el ejercicio del poder, pues definitivamente uno tiene que cuidarse de la soberbia, ¿no? Pero bueno, a ver, para ser claro, eh, ¿hay humildad en su corazón? Respuesta sí. Ahora, ¿hay soberbia en su corazón? Respuesta sí. Se discierne un poco de soberbia también. Muy bien. Ahora, ¿busca la paz? Qué importante, ¿verdad? Porque todos los mexicanos pues queremos paz, ¿no? Y queremos que conduzcan a esta nación por los caminos de paz. Creo que eso es muy importante para todos nosotros. Bueno, pues podemos decir que sí, es una practicante de la paz. Ahora, es una mujer prudente. La escritura nos dice que, bueno, ese valor de la prudencia es muy importante. David tenía el valor de la prudencia para gobernar y eso es importante. Bueno, en lo personal aprecio espiritualmente que hay prudencia en la candidata, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿tiene sabiduría? Bueno, tiene sabiduría. Aquí lo que yo percibo espiritualmente es que le falta sabiduría. No, no, la respuesta sería, ¿tiene sabiduría? No. Ahora, no quiero decir que no tenga nada de sabiduría, en absoluto, ¿verdad? Lo que quiero decir es que hay falta de sabiduría. Y bueno, pues nosotros sabemos que la palabra del Señor dice que si alguno es falto de sabiduría, bueno, pues que la pida a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproches. ¿Qué hizo Salomón cuando iba a gobernar al pueblo de Dios? ¿Qué fue lo primero que le pidió? Sabiduría. Entonces necesita sabiduría para gobernar. Y bueno, pues allí creo que todavía falta algo de sabiduría. Muy bien. ¿Tiene manos limpias? ¿Qué quiero decir con tiene manos limpias? Bueno, lo que quiero aquí comentar es que si en algún momento esas manos se han ensuciado, por ejemplo, con tocar lo ajeno, ¿verdad? O sea, con tomar recursos que no le eran lícitos tomar, ¿verdad? O sea, drásticamente que sí ha robado, por ejemplo, así, directamente, por decir. Bueno, la respuesta que puedo decir es que no se percibe que esto haya sido así. O sea, ¿tiene manos limpias? La respuesta es sí. Ahora, ¿acepta consejo? Qué importante, porque la escritura nos habla de que es muy importante vivir bajo consejo. Toda la palabra del Señor nos enseña esto y bueno, de hecho es una de las 7 columnas de la sabiduría. Tengo un estudio que pronto lo daré a conocer, se llama así, las 7 columnas de la sabiduría. Una de ellas es el consejo. Aquí aplicado a la candidata, a ver, acepta consejo, vive bajo consejo y en la apreciación que puedo yo compartir es que sí. Ahora, ¿tiene buena reputación?
O sea, es de buen testimonio en su ambiente familiar, en su ambiente privado. Bueno, podemos afirmar también que sí. Muy bien. ¿Ama a los mexicanos? Y bueno, la respuesta a este perfil espiritual es que sí. Bueno, muy bien. Ahora, ¿está con los pobres? La respuesta es no. No podemos apreciar, no podemos afirmar en su totalidad que haya una relación directa con las bases sociales más desfavorecidas, pero eso es en términos generales, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿hay corrupción? O sea, ¿practica la corrupción? Respuesta, no. ¿Controla sus impulsos? ¿Gobierna bien sus emociones? La respuesta es sí. No le conocemos así exabruptos, ¿verdad? Y eso es importante. Muy bien. ¿Es intolerante o practica la tolerancia? Respuesta, sí es tolerante. O sea, sí practica la tolerancia. Y eso es positivo también desde mi humilde punto de vista. Muy bien. ¿Respeta las leyes? Respuesta, sí. ¿Hay rebeldía? Recordemos que la rebeldía es muy peligrosa, ¿verdad? Y bueno, ¿hay rebeldía en ella? Respuesta, no. Finalmente, ¿podemos apreciar un corazón limpio? La respuesta es sí. Y bueno, pues he hecho este ejercicio espiritual manifestándole a la señora Margarita Zavala todo mi respeto y mi admiración y el deseo de que si el pueblo mexicano y Dios permiten que usted gobierne esta nación, Dios le dé mucha sabiduría y todos los mexicanos la apoyaremos si Dios le favorece a usted con que Él le ponga por la primera presidenta de nuestro país. Muchísimas gracias y continuaremos con los demás ejercicios el día de mañana.